Bien, ha llegado el momento de hablar de las deducciones, es decir, tenemos que partir de que de esos 3.425 euros, que era el total de dinero que ingresaba el trabajador, no todo ese dinero va a ser ingresado en el banco, en la cuenta bancaria del trabajador, no. ¿Por qué? Porque hay una serie de cantidades que a ese trabajador se le detraen. Tenemos en primer lugar las aportaciones del trabajo a las cotizaciones a la seguridad social. El hecho de cotizar a la seguridad social da derecho a tener una pensión de jubilación en el momento de la jubilación, a tener prestación por desempleo en caso de ser despedido. Para tener esa serie de derechos tendrá que pagar una serie de aportaciones a la seguridad social. Y por otro lado tendremos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que dentro de las deducciones es el apartado 2. Y ese IRPF es un impuesto que deben pagar tanto los trabajadores por cuenta ajena, es decir, los asalariados, como los autónomos, por los ingresos que reciben. No solamente se pagan a partir de los salarios o los beneficios que obtienen los autónomos, sino que también están sujetos al IRPF otras rentas, como por ejemplo los dividendos, es decir, los beneficios que obtienen los accionistas de una empresa, por ejemplo, ¿no? Ese es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En el enunciado nos decía que ese porcentaje de retención era del 17%. Este porcentaje varía en función de las circunstancias personales. Esto que se va a detraer en esta nómina es una retención, es decir, el impuesto sobre la renta de las personas físicas se calcula con las rentas que haya obtenido esa persona a final de el año. Es decir, no se pueden calcular hasta una vez acabe el año. Lo que sí se puede hacer es que todos los meses el trabajador se le esté reteniendo una cantidad, un porcentaje de su sueldo para que no tenga que acometer la totalidad del pago del impuesto a año vencido. Una vez vence el año, existe un proceso que se denomina la declaración de la renta. Si la suma de retenciones que ha pagado el trabajador a lo largo del año es superior a lo que tenía que haber pagado como impuesto sobre la renta de las personas físicas, al trabajador se le va a devolver la cantidad de más que le ha sido retenida. Si por el contrario la cantidad de dinero que le ha sido retenido está por debajo de lo que tendría que haber pagado en concepto de impuestos sobre la renta de las personas físicas a final de año, en esa declaración de la renta el resultado para ese trabajador será que tendrá que pagar una cantidad adicional de dinero a Hacienda. Por eso es importante ajustar las retenciones para no tener que pagar a Hacienda en los meses de mayo o junio del año siguiente. Volvemos a las cotizaciones a la seguridad social. ¿Cuáles son los porcentajes de las cotizaciones a la seguridad social? Bueno, en primer lugar tenemos las contingencias comunes. Las contingencias comunes se calculan sobre la base de cotización de contingencias comunes, que la habíamos calculado en el vídeo anterior, y el trabajador paga un 4,70% de esa base de cotización por contingencias comunes, mientras que la empresa por ese mismo apartado, por contingencias comunes, paga un porcentaje del 23,60%. Es decir, calculamos sobre la base de cotización por contingencias comunes, que era 1925, calculamos el 23,60%. Bien, me sale que la empresa paga por este concepto 454 por 30 euros y el trabajador paga una cantidad de, redondeando, siempre acordémonos que vamos a redondear a las centésimas, 90,48 euros. Sale 90,475, pero como la primera cifra que quito, que son las milésimas, es 5 mayor que 5, le sumo 1 a las centésimas. Bien, vamos a hablar de las cotizaciones en concepto de desempleo y formación profesional respectivamente. En concepto de desempleo va a depender de si el trabajador tenía contrato indefinido o un contrato de duración determinada. En caso de que el trabajador tenga un contrato indefinido, que es lo que vamos a suponer si no nos dice lo contrario del enunciado, se tributa al 1,55% en desempleo. Si tuviese un contrato de duración determinada, se tributaría al 1,60%. Y la empresa tributa al 5,50% en un contrato indefinido. Y la empresa cotiza en este apartado de desempleo, que está aquí por cierto, al 5,50% si es un contrato indefinido. Si es un contrato de duración determinada, cotizaría al 6,70%. Cuidado que esta diferencia ya es notable de un contrato indefinido a un contrato de duración determinada. Vámonos al siguiente apartado, que era el de la formación profesional. El apartado de la formación profesional, los trabajadores cotizan al 0,10% y las empresas cotizan al 0,60%.
¿Sobre qué cuantía se calcula? Bueno, pues esto se calcula sobre la base de cotización. Estos porcentajes se calculan sobre la base de cotización por contingencias profesionales. Esa base de cotización por contingencias profesionales la tenemos aquí, es de 2.050 euros. Pues vamos calculando los distintos porcentajes de 2.050 euros. Calculamos el 1,55 de 2.050 y nos da 31,78. Calculamos el 0,10. Acordaos que 0,10 es multiplicar 2.050 por 0,001. Y eso nos da 2 euros 5 céntimos. Esa sería lo que se pagaría, lo que se cotizaría en concepto de formación profesional. Vamos a ver la empresa cuánto paga. Pues fijaos, paga por un lado el 5,50% en concepto de desempleo por los 2.050 euros, es decir, 112,75 euros. Y por otro lado el 0,60, es decir, 12,30 euros. Bien, vamos a continuar. Continuamos. Después tenemos aquí las horas extraordinarias. Vale, ¿sobre qué se pagan las horas extraordinarias? Pues sobre las horas extraordinarias hechas por el trabajador. Existen distintas horas extraordinarias, hay unas que son, pues que se consideran horas extraordinarias normales y otras que son por fuerza mayor. Bueno, no vamos a suponer que todas son de ese resto de horas extraordinarias, es decir, que no son por fuerza mayor. Al ser esas horas extraordinarias, al no ser esas horas extraordinarias por fuerza mayor, se cotiza por parte del trabajador al 4,70%, exactamente igual que las contingencias comunes, y la empresa cotiza al 23,60%, exactamente igual que las contingencias comunes. Esto hay que calcularlo sobre las horas extra. Como las horas extra eran de 125, calculamos esos porcentajes de 125 euros. Si fuesen horas extraordinarias por fuerza mayor, el tipo de cotización de los trabajadores sería del 2% en lugar del 4,70 y el de las empresas sería del 12 en lugar del 23,60. Bueno, pues calculamos el 23,60 de 125, me sale 29,50 euros. Y ahora vamos a calcular el 4,70 de 125 y me salen, redondeando, 5,88 euros. Vale. Bueno, en cuanto a las deducciones del trabajador, ya las tendríamos íntegras. El total de las aportaciones supondría, pues sumaríamos 90,48 más 31,78 más 2,05 más 5,88, me da un total de 130,19 euros. Ese sería el dinero que se pagaría a la seguridad social, ¿no? Vamos al siguiente apartado. El siguiente apartado sería el impuesto sobre la renta de las personas físicas. El impuesto sobre la renta de las personas físicas estaría sujeto a una retención, tendría una retención del 17%. ¿El 17% de qué? El 17% de la base sujeta a la retención del IRPF, que la calculamos en el anterior vídeo, es decir, 3.425 euros. Es decir, calculamos el 17% de 3.425 euros y nos queda una cantidad de 582,25 euros. Recopilando, tenemos este trabajador que tiene un total de vengado de 3.425 euros, que paga 130,19 euros en concepto de cotizaciones a la seguridad social y que le son retenidos 582 euros con 25 céntimos para el pago de del impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿no? En concepto de retención. Sumamos lo que le es retenido para el impuesto sobre la renta de las personas físicas a lo que cotiza la seguridad social y la suma de todo esto da 712,44 euros, que será el total a deducir. ¿Y qué quiere decir esto? Que al trabajador no le va a ser ingresado en su cuenta el total de vengado, es decir, no le van a ser ingresados en su cuenta los 3.425 euros, no. Le van a ser ingresados la diferencia entre 3.425 euros y los 712,44 que se le van a deducir tanto por las cotizaciones a la seguridad social como por las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es decir, que el líquido total a percibir serán 2.712,56 euros.
Por tanto, lo que hemos visto en este vídeo es que hay una serie de cotizaciones a la Seguridad Social y unas retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas que se detraen del total devengado del trabajador, y el trabajador no cobra el total devengado, no ve que entra en su cuenta corriente el total devengado, sino que la cantidad que le va a ser ingresada será esta que aparezca aquí, en el líquido total a percibir, en este caso 2.712,56 euros.